¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, los viernes a las 22 y el domingo a las 15:30, nuestra repetición. Además también nuestras emisiones o la posibilidad de verlos en nuestro canal de YouTube y también de Facebook con el nombre, la denominación Sin Retórica. Y obviamente que esta semana continúa con el contenido especial, fundamental, primordial de lo sucedido el 11 de agosto con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel nacional, que determinó el contundente triunfo de la fórmula Fernández-Fernández y el tsunami que se desató dentro del oficialismo en la Argentina, con el correlato que tiene o que tuvo en todo el país en lo que se denominó originariamente como Cambiemos y ahora es Juntos por el Cambio. Y aquí en la provincia del Chaco también esperando este sábado, si usted nos está viendo el viernes, para la determinación ya final de cuáles serán las candidaturas a la gobernación de la provincia del Chaco. Y por lo menos en el momento que estamos efectuando el programa, está sostenida, está afianzada la posibilidad que Jorge Milton Capitanich por una parte y Domingo Pepo por otra encabecen las listas del justicialismo o del peronismo que confrontará con la de Juntos por el Cambio o Chaco Somos Todo, con Karim Peche y el ex gobernador Nikich en la fórmula principal como las fuerzas políticas que tienen o tendrán más peso en esas elecciones. Pero como sabemos también que en las últimas horas generalmente se van definiendo las situaciones, y estamos refiriéndonos específicamente al Partido Justicialista, todo hace suponer que primará la razonabilidad, por llamarlo de alguna manera, con un término que no moleste a nadie, y el justicialismo irá con una sola fórmula, con una sola dupla como candidato a gobernador y vicegobernador. De no ser así, bueno, seguramente tendrá que trabajarse y muchísimo dentro del justicialismo como para que no tenga esa divisoria de aguas que se ha dado hasta el momento, un correlato extremadamente negativo, léase perder la gobernación de la provincia del Chaco en las próximas generales. Y ya como tal vez un dato más de color o anecdótico, de confirmarse la postulación de Capitanich y de Pepo, la de Karim Peche obviamente ya está, en el debate o los debates que se tendrían que realizar o que se realizarán aquí en la provincia, se daría la circunstancia que estarían debatiendo dos peronistas, Capitanich y Pepo, junto con Karim Peche, y habrá que determinar cuál será la elaboración del discurso, sobre todo del intendente y del gobernador en esa oportunidad. Pero reiteramos, son horas de definiciones y en las próximas se tendrá ya una determinación al respecto. Queremos volver al tema del 11 de agosto, más allá del resultado y de todo lo que se ha dicho, porque queremos enfocarlo desde una de las dimensiones que ha tenido ese acontecimiento tan impactante. Y nos estamos refiriendo a la dimensión comunicacional, porque obviamente ese resultado o esos resultados que tiñeron de celeste o de azul el mapa de la República Argentina, tiene el aspecto histórico o de opinión pública, el político fundamentalmente, dentro del cual está el económico. Pero por nuestro clivaje, digamos, académico, nos vamos a ir un tanto más o vamos a hacer hincapié en lo comunicacional. Y como para hacerlo sintético y tratar de que se entienda lo mejor posible, esos 15 puntos de diferencia que golpearon fuertemente a Mauricio Macri en lo personal, a Juntos por el Cambio
en lo general, en comunicación se denomina un momento crítico, una situación crítica, entendiéndose como tal, por ejemplo, cuando ocurre un acontecimiento que es inesperado, que afecta a muchísima gente y que produce daño o serias consecuencias a una gran porción de la población. Y por poner solamente un ejemplo, un momento crítico en este contexto en el que estamos hablando sería, por ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas. Nadie lo esperaba, fue con un suceso internacional, fue televisado en vivo y en directo prácticamente desde el comienzo, y el hecho está ahí, sacude, modifica estructuras, y mucha gente se está acordando después de tantos años dónde estaba cuando ocurrió ese momento. Otro ejemplo de lo que denominamos situación crítica o momento crítico o una crisis es el apagón que afectó a la Argentina hace 2 meses, por ejemplo, durante prácticamente 24 horas y que abarcó también a países vecinos. Una vez ocurrido el hecho, cuando se notificó 15 puntos de diferencia a favor de Fernández, la comunicación científicamente estudiada tiene todo un protocolo de cómo hacer frente a un hecho de esa naturaleza. Obviamente por el más afectado, que en esta ocasión fue el presidente de la Nación y el oficialismo en la Argentina. Y además también hay una serie de pasos a seguir como para hacer frente a la crisis y comunicarla de tal manera que esa comunicación atempere, aunque más no sea de una forma leve, la comunicación tiene que ser realizada para que no agrave los efectos que ya se han tenido. Y obviamente que hay que estar preparado para una comunicación en situación de crisis, esa es la denominación técnica. Y como para tratar de hacerla fácil o de hacerla sencilla, lo que los protocolos de comunicación en situación de crisis indican que hay que hacer es todo lo contrario a lo que hizo Mauricio Macri el mismo domingo de las elecciones. Y aún más grave fue que cuando pasaron algunas horas al día siguiente, el lunes, agravó aún más todos aquellos efectos que había producido la derrota con un discurso que obviamente le salió desde las tripas, le salió desde el corazón y se mostró de una manera auténtica, de una manera sincera, de una manera que podríamos decir mostró verdaderamente a la persona. Pero eso, lejos de constituirse en una fortaleza, inmediatamente se transformó en una debilidad o en una amenaza, tanto para quienes estaba dirigido el discurso como para sí mismo y para las posibilidades de atemperar aquellos efectos tan negativos de las elecciones, de los resultados del día anterior. Llama mucho la atención que el propio presidente de la Nación, y en algún momento lo mencionábamos en otras circunstancias, no tenga un frontón contenedor, en este caso en lo comunicacional, como para tener preparada la batería de herramientas que existen para hacer frente a esas situaciones tan complicadas. Lo pensó bien seguramente el lunes posterior al 11 de agosto, estamos hablando del 12, dejó pasar el 13 y el miércoles siguiente, ya en un discurso grabado, con una elaboración mucho más coacheada, diríamos actualmente, se presentó ante la población otro presidente, otra persona, ya con un discurso más moderado, más tranquilo, más dirigido a conservar la calma, pero ya, como dice el viejo dicho, para la primera impresión no hay segunda oportunidad, el daño estaba hecho. Tal vez porque
prácticamente desde el inicio de la gestión del actual presidente Mauricio Macri, toda su gestión fue manejada desde el marketing y no desde la comunicación en sí misma. Es decir, que se trató de vender más el envase que el contenido. Pero cuando los usuarios probaron el contenido de ese envase tan bien vendido, no compró el producto. Y el resultado fueron estos 15 puntos que en contra, que el presidente posteriormente se encargó de demostrarse fortalecido, no vencido y con, dice él y dicen sus asesores, todas las posibilidades de ser remontado el 27 de octubre. Llama mucho la atención, decíamos, porque tiene un equipo de profesionales que tendría que haberle dicho, mire presidente, estemos atentos con esto, si no llega a pasar mucho mejor, pero que no nos tome por sorpresa una situación de esa naturaleza. Estamos hablando estrictamente de comunicación en situación de crisis puntualmente. Y como para que se entienda, y de acuerdo también con los análisis posteriores y todo lo que ha ocurrido hasta el momento de ocurrido esa debacle con los 15 puntos en contra, estamos hablando para el oficialismo y para que se entienda la necesidad de preparar una comunicación de momentos críticos, también lo tendría que tener hoy, por ejemplo, Alberto Fernández, como para que, llegado el momento, llegada la situación, que seguramente no será querida por ese sector, tenga las herramientas como para hacer frente con aquellos elementos que permitan no agravar los resultados obtenidos. Y esto en el presidente de la Nación, específicamente él como comunicador, fue una constante. Y se entronizó en su forma de hacerlo el domingo a la noche cuando utilizó algunas palabras claves que todos recordamos. Mandó a dormir a la gente, el lunes se encargó de echar la culpa a la gente que no lo votó, a los ciudadanos que no lo hicieron de acuerdo con sus deseos, y el miércoles ya más tranquilo cuando dijo, perdónenme, pero estaba sin dormir. Errores muy gruesos, muy grosos, como para que una figura como el presidente de la Nación, cualquiera sea quien lo encarne, los cometa. El tema con el presidente de la Nación específicamente es que cuando el lunes, junto con Pichetto, se mostró con absoluta sinceridad, fue cruel. Y el miércoles, cuando estuvo coacheado, no fue creíble. Tendrá que trabajarse mucho, seguramente, mucho, pero mucho más allá de la comunicación en lo político, como para que en este tiempo que queda, hasta el 27 de octubre, pueda mostrar como buena para la población una gestión que ese destinatario, el pueblo de la Nación Argentina, en estas PASO por lo menos les dijo, o le dijo al presidente, no estamos de acuerdo, nos hace mal. Vamos a rápidamente las imágenes de la semana que hemos transcurrido.